Hablar del gasto público en los Estados Unidos es debatir. Por muchos años ha habido todo un endeudamiento del sistema político con gastos sin medida. Ambos partidos se han sentado, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, a aprobar indiscriminadamente presupuestos. Cuando un gobierno ha estado en el Ejecutivo, el otro pelea, pero viceversa también ha pasado. Ninguno de los dos frentes que están sentados en el Congreso en este momento tienen una moral alta como para hablar de lo que puede ser el presupuesto y de cómo se está discutiendo. Una vez más, a partir del 1 de octubre va a ser muy posible que el gobierno cierre. Cuando hablamos del cierre del gobierno, es que los partidos no se pusieron de acuerdo en cómo aprobar los gastos que vienen para el próximo periodo y de esta forma el gobierno tiene que actuar con presupuestos anteriores o muy limitadamente. Esto está siendo objeto de debates porque ambos partidos están reclamando lo que ellos consideran que debe ser aprobado. Y el presidente Trump durante todo esto simplemente ha dicho: yo no voy a intervenir directamente, ustedes tienen que ser patriotas, ustedes tienen que tener conciencia de lo que están aprobando, pero esto puede ser una carta abierta también al presidente Donald Trump y al objetivo de la administración de poner fin a muchos empleos, porque muchos de los trabajadores no habrá dinero para pagarle. Así que también puede ser una excusa para que el gobierno reduzca su tamaño, como lo ha dicho Donald Trump durante muchísimo tiempo. Hoy estaremos analizando los pros y los contras de toda esta situación y veremos cómo es la posición de cada uno de los partidos, pero adicionalmente qué es lo que nos dice el sentido común de cómo se debe actuar en un momento de la economía de Estados Unidos como este. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana, donde queremos que te enteres, que sepas cómo funciona el gobierno federal, el Congreso, el Senado de tu país, en este caso en particular, a la hora de aprobar el presupuesto. Seguramente has venido viendo varios titulares y esos titulares van a aumentar muchísimo más a partir de esta semana, porque el próximo miércoles 1 de octubre podríamos amanecer con un gobierno completamente cerrado. La mayoría de los trabajadores que no son esenciales tendrían entonces que detenerse, se congelarían entonces sus pagos y así cosas pequeñas como los parques nacionales, y poco a poco eso podría ir aumentando por sector si este cierre de gobierno permanece en el tiempo. ¿Has visto entonces esos titulares? También seguramente has visto que el presidente Donald Trump amenazó con despidos masivos. Envió específicamente una carta a la oficina de presupuesto y dijo, bueno, si los demócratas quieren hacer que cierre el gobierno, pues bueno, le pido entonces a todas las agencias que preparen un plan para reducir entonces lo que sería la cantidad de empleados federales públicos que tienen, para así entonces sincerar también un poco más el tema del gasto. ¿Qué va a pasar la semana que viene o en las próximas horas? Se tiene que extender el tema de la aprobación del presupuesto desde esa fecha, desde el último de este mes hasta el 21 de noviembre. Si no logran ponerse de acuerdo, esto sería en el Senado, ocurre lo que decimos y muy probablemente se puede entonces también cumplir la amenaza del presidente Donald Trump, que acabaría con un número importante de empleos federales. Se habla de despidos masivos de la Fuerza Federal por orden del presidente Donald Trump. En el Senado se necesitan 7 votos adicionales a toda la mayoría republicana para alcanzar entonces un acuerdo. Y obviamente los demócratas aprovechan esta oportunidad para decir que son los republicanos que no quieren aprobar gastos, por ejemplo, en alimentación y nutrición de los estadounidenses o en el tema de salud, cuando en realidad se han sincerado entonces las personas que están recibiendo este tipo de beneficios y muchos de ellas no son los beneficiarios naturales, los que realmente cumplen los requisitos.
El presidente Donald Trump lo ha dicho claramente, por ejemplo, en materia de salud, siguen pidiendo dinero para migrantes que no tienen papeles, que están de manera ilegal en Estados Unidos y por tanto no se merecen este beneficio, porque ya sabemos que si seguimos gastando de la manera que estamos, tarde o temprano los beneficios de el seguro social y de las otras cosas que sí tenemos que pagar los ciudadanos de este país se van a ir agotando de una manera más rápida. Gabriel, quería que me ayudaras entonces a entender ese balance que existe entre el gasto, que es absolutamente necesario, y adicionalmente hasta el funcionamiento de este tema político, porque a veces simplificamos el tema en decir, bueno, los dos partidos siempre peleándose, haciendo parches a la economía para postergar, en este caso hasta el 21 de noviembre, pero forma parte de la dinámica política, es absolutamente necesaria. Es más, el presidente Donald Trump de alguna manera aprendió la lección porque colocó a Elon Musk en esta posición de poder, se quisieron hacer recortes de una manera drástica y la reacción en el pueblo americano no fue la mejor y tuvieron entonces que cambiar de estrategia. Háblanos un poco de eso y yo luego voy a dar también algunas de las cifras de la deuda actual que tenemos y cómo está nuestra economía. Sí, Gaby. Hay algo primero que hay que entender, el tamaño del Estado. El tamaño del Estado en los Estados Unidos ha crecido enormemente y ha sido responsable ambos partidos por esa misma dinámica de la política. Tenemos que tener favores con muchas personas, tenemos que seguir regulando, tenemos que seguir creciendo para llegar a todas las materias en todo el territorio. Y sabemos que uno de los peores factores que puede haber para que un país empiece a colapsar es el crecimiento del Estado. Cuando tú vas haciendo un Estado cada vez más grande, cada vez más interventor, con cada vez más personas, con cada vez más funciones, terminas de limitar al ciudadano, terminas limitando a la empresa privada y terminas generando un elefante blanco que al final vive de los ciudadanos y vive de la empresa privada. Entonces, el principal factor aquí es ver cómo cada vez, y eso repite constantemente, es más complejo que se pongan de acuerdo los partidos porque tienen más favores, hay más necesidades que cumplir en cada uno de sus territorios y vemos a senadores y vemos a representantes peleando por todo. Esto que sucede al final del día, tenemos que reducir el tamaño del gobierno. Si nosotros tenemos un gobierno mucho más ágil, mucho más pequeño, que le deje al sector privado la función donde el sector privado pueda cubrirlo y nosotros simplemente ser ese factor de regulación o de equilibrio de los desbalances de un sistema capitalista de mercado, eso va a funcionar. Te pongo un caso muy, muy sencillo, Gaby. Si nosotros vemos la educación la tiene la responsabilidad de cada uno de los estados, pero a la vez tenemos una Secretaría de Educación que ha querido eliminar el presidente Donald Trump. Sabe que no la puede eliminar porque eso es una burocracia que se creó hace 30, 40 años a través de una ley, entonces no la puedo quitar. Pero realmente hace falta una Secretaría de Educación cuando los estados son responsables, digamos que sí. ¿Por qué? Bueno, coordina manejo de fondos, puede coordinar diferencias entre los estados, puede armonizar políticas, pero no puede ser un órgano de 30,000 personas. Quizás un órgano de 500 personas con muchísima capacidad es suficiente. Pero ¿qué pasa? Si esto va creciendo, termina siendo un elefante blanco que entra en todas las políticas. Y entonces te pongo el caso ya particular. ¿Qué pasa cuando en Alaska, el último pueblo de Alaska, no hay una escuela y no hay el sector privado que pueda surtir esa escuela porque no hay manera de poner un charter, porque no es rentable, porque lo que hay son 6 alumnos? Entonces entra la Secretaría de Educación. Ahí yo regulo un desbalance del mercado donde no puede llegar el Estado de Alaska y quizás no puede llegar el sector privado y yo regulo y trato de poner dinero para que se haga la escuela, pero es simplemente donde sea imposible. Aquí estamos viendo que entonces el gobierno central gasta dinero excesivamente haciendo todo lo que podría hacer el sector. Uno de los ejemplos adicionales es la NASA. Nosotros hemos visto lo ineficiente que ha sido la NASA, que no siquiera tenía transporte aeroespacial para poder llevar los astronautas a la estación espacial internacional. Tenía que Rusia, a través de sus naves, o la estación, o los europeos, o hasta los chinos, ser el vehículo que transportaba a los astronautas americanos a la Estación Espacial Internacional. Esto es como una ofensa a los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque la NASA suspendió su programa de transbordadores y no había vehículos. Vino Elon Musk en 5 años, en 10 años empezó a hacer ejercicio, en 10 años ya tenía en órbita astronautas y hoy en día es quien suple estos vehículos espaciales. Eso es lo ineficiente del mercado. El mercado no está para lanzar, del Estado, perdón. El Estado no está para lanzar cohetes. El sector privado es mucho más eficiente, lo hace mucho más rápido, gasta mucho menos dinero. Y al final del día, si ellos lo pueden hacer, el Estado se tiene que quitar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es una gran burocracia a nivel de Estado, que ya es imposible irla destruyendo fácilmente. Segundo, los partidos tienen todo ese compromiso con esa gran burocracia y se le hace más complicado a los partidos cada día votar, porque si yo voto que le quito dinero a la NASA, entonces se molestan los de Florida, se me molestan los de Houston, entonces yo lo puedo hacer, no lo puedo hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con todo esto? El Estado tiene que ser pequeño. El Estado tiene que ser manejable. Me parece espectacular que la Casa Blanca haya tomado esa decisión. Si no hay dinero, la mejor oportunidad para eliminar empleo. Y por el otro lado, estoy creando empleos en el sector privado. Yo no le estoy diciendo a esos empleados que se vayan a su casa con un desempleo del 12%. Está el desempleo en 4.3, uno de los niveles más bajos de la historia, y se están creando miles de empleos con todas las nuevas inversiones que vienen. Esa gente, capacítate y entra de un sector público que es parasitario a un sector privado que es productivo. Vamos a revisar algunas de las que son esas inversiones privadas, porque como tú bien dices, desde que llegó la administración de Donald Trump, se han venido entonces reduciendo una cantidad de empleos públicos que al final de cuentas éramos nosotros, los que pagan impuestos en Estados Unidos, los que estaban pagando esos sueldos. Eso versus la inversión privada internacional, por poner algunos de los puntos, porque además se están creando empleos en el tema de energía, en el tema de manufactura y de todas las empresas que para ahorrarse impuestos van a venir aquí y van a crear sus plantas aquí. Pero esto sobre la inversión de algunos de los acuerdos comerciales alcanzados por el presidente Donald Trump. Aquí lo vemos. Con la Unión Europea hicieron un trato por 750 millones de dólares en energía y nuevas inversiones de aquí al 2028 de 600 billones de dólares más. Arabia Saudita, 600 billones en acuerdos comerciales, 20 millones en inversión en, por ejemplo, la infraestructura para la inteligencia artificial, que además es absolutamente necesaria dominarla y ser líder en ese aspecto. Emiratos Árabes, 200 billones en tratos comerciales y otro 1.4 trillones en inversión también a futuro. Japón, 550 billones. Y así, Gabriel, vas viendo cómo no solamente es el dinero que traen, porque es el dinero y lo que van a crear con ese dinero. No es que le dicen, ay, Trump, ven, yo te quiero regalar este paquete de dinero y tú bien haces lo que sea. Ellos al final se comprometen a crear infraestructura, crear, no sé, hoteles, tiendas, cadenas de suministro, tantas cosas que se pueden crear a través de esa inversión extranjera. ¿Y eso qué trae? Empleo privado, el sector privado haciéndose grandote para que tú tengas además un empleo de calidad, porque normalmente este tipo de inversiones que no son trabajos en un McDonald's, en un Walmart, se trata entonces de empleos de calidad que van a crear una prosperidad absoluta, porque van a ser familias de clase media, de clase alta, que adicionalmente van a ser productivas y hacen que esa rueda siga sin detenerse. No sé si querías agregar algo a este punto, porque yo también quería dibujarles un poco el estado actual de la deuda y también cómo está nuestra economía, solo para que lo tengan allí, y es un tema a resolver en los próximos 3 años y medio por parte de esta administración, que fue una de sus promesas de campaña. Es un canalizador de esta inversión, que es lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno no es el que va a invertir, el gobierno no es el que se va a endeudar para invertir, el gobierno es promotor. Viaja el gobierno, le dice a Arabia Saudita, somos el mercado más importante del mundo, somos el socio comercial más importante del mundo, cree en mí, trae dinero donde yo estoy y de seguro lo vas a multiplicar, porque si yo le digo a Arabia Saudita, trae dinero y vamos a invertirlo en inteligencia artificial,
de seguro te vas a beneficiar de esa inteligencia artificial y todos los avances que lleguen en esta materia van a ser compartidos. Al final, ese es el Estado que se necesita. Un Estado no interventor, no un Estado regulador, no es decirle a Arabia Saudita que venga Arabia Saudita y dice, tengo $1 trillón que quiero invertir en los próximos 10 años y le diga, ay, Arabia Saudita, es que es súper complicado porque es que las aguas me las vas a contaminar y entonces que el suelo y O te entonces voy a tienes poner que tener unos impuestos altísimos. Esa es otra altísimo y que tengo políticas de diversidad, entonces tú no puedes contratar a quien sea el mejor, tú tienes que contratar en base a unas políticas de raza, de edad, de género. Arabia Saudita dice, no, gracias, déjame, yo invierto en mi país, yo invierto en China, yo invierto en Australia, donde se tienen que respetar unas normas, pero por favor no me sobreprotejas tu mercado o me pongas normas excesivas. Esa desregularización lo que trae es esto. Y al final es la prosperidad. O sea, lo que estamos viendo, Gaby, es perfecto lo que tú dices. Son empleos de calidad que se están yendo del sector público al sector privado y va a dar mucha competencia a nuestros trabajadores. Porque ese es otro tema. No es lo mismo trabajar en la Secretaría de Educación que ir a trabajar Aramco, la empresa saudí de petróleo, en la cual me van a preparar mucho mejor, me voy a exigir mucho más, pero a la final también voy a tener muchos beneficios, mi familia se va a beneficiar de todo y eso es una bola, como tú dices, una rueda que crece y que es lo que llaman un círculo virtuoso. Sí, para entender entonces cómo está la deuda, para que si usted este fin de semana le vuelven a decir que van a cerrar el gobierno, que están quitando el gasto y todo eso, para que lo tengas un poco claro. Ron Paul es uno de los senadores republicanos que más ha incentivado lo que es la responsabilidad fiscal de Estados Unidos en el gobierno que sea. De hecho, él fue uno de los que se opuso al Big Beautiful Bill. Obviamente se opone a todas las propuestas demócratas que siempre van a aumentar el gasto público, pero ha sido muy consecuente y hace unas explicaciones y unos números que son simples de entender para que ustedes entonces más o menos manejen. Imagínenselo en el presupuesto de su casa porque funciona no exactamente igual, pero para que ustedes tengan una idea. Él dice que este año estamos gastando 6.7 billones de dólares. Pero ¿cuánto realmente ganamos? ¿Cuánto fue nuestro sueldo? Si lo ponemos en casa, 4.7 billones. Solo este año entonces generamos 2 billones de dólares en déficit. Adicionalmente, hace 5 meses se había fijado el gasto, dijeron, yo creo que vamos a gastar 6 billones de dólares, cuando en realidad se están gastando 6.6 billones. Es decir, ahí creció también un número significativo. Para el próximo año, esa proyección, que es parte de lo que se está discutiendo, se proyecta que se va a gastar 6.3 billones de dólares, pero realmente la cuenta que dan con todo lo que se estaría aprobando el día de hoy son 7.2 billones de dólares. Para que lo tengan en proporción de lo que sería la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Esto ustedes lo pueden hacer, ustedes ponen el reloj de la deuda y esto está en tiempo real. Cada numerito que ustedes ven ahí es como la deuda de Estados Unidos, la deuda nacional, la que debemos todos los contribuyentes y todos los ciudadanos americanos, va creciendo por segundo. Ahí ven un numerito que dice cuánto debemos por cada ciudadano. Esto sería cuánto debe usted que paga impuestos, sus hijos, sus nietos, su abuelo y tantas personas que son ciudadanos estadounidenses. Si la dividiéramos al día de hoy, $109,000. Pero si la dividimos por los que realmente pagan la cuenta, estaríamos en una deuda de $324,000 por persona. Es un número significativo e importante. Han habido muchos proyectos. Se quería, por ejemplo, hacer uno que en 5 años redujéramos el gasto solo un 6%, Gabriel. Eso no se ha logrado, se ha intentado con varias administraciones y no se logra. Había un último número como para ponerlo en perspectiva. La relación que hay entre la deuda total, esos 37 billones de dólares que ustedes están viendo en el relojito, y lo que era entonces el Producto Interno Bruto, el tamaño de nuestra economía es de 29 billones, es decir, nuestra deuda es más grande que lo que producimos.
Una de las comparaciones que hacen es que en la Segunda Guerra Mundial, donde realmente había una necesidad de tener un gasto público mayor, la proporción era 18% entre lo que era la economía y nuestra deuda. El día de hoy es más grande incluso y no necesariamente estamos en problemas o enfrentando grandes catástrofes o guerras como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es solamente para tenerlo allí, para tenerlo claro y ojalá entonces que en la política se sepa cómo transitar este camino particular para llegar entonces a reducir un 3%, un 5% y que esto realmente no nos traiga problemas a futuro. Hay un cambio de mentalidad que tenemos que hacer como ciudadanos y es importante entender que el Estado no debe ser grande. Nosotros no debemos ser dependientes del Estado, porque como ciudadanos muchos pensamos que debemos ser dependientes del Estado. Entonces, ¿qué me va a dar el Estado? ¿Cómo me va a beneficiar? Yo quiero montar un negocio, me tiene que dar el crédito el Estado, las vías de comunicación todas tienen que ser gratuitas, yo no quiero pagar los toles, etcétera, etcétera. Sabemos que hay un problema de eficiencia, pero eso es lo que tenemos que combatir, la eficiencia de organizaciones que gestionan nuestro dinero, más no estar pensando que tú te mereces que el Estado te ayude, que el Estado esté detrás de todo esto. Y lo vemos por poner un ejemplo, Gaby, sencillo, eso de las vías de comunicación. Es perfecto que tú salgas todos los días a manejar tu vehículo y tengas que pagar $1, $2 o $3 por manejar tu vehículo por las vías, pero esas vías estén realmente creciendo, estén bien mantenidas y tú sepas que esos $2 esos $3 que estás dando todos los días se van a convertir en disminución del tráfico, etcétera, etcétera. Pero si nosotros lo que estamos es hablando mal solamente del gobierno, no le queremos dar dinero, estamos siendo parte del problema. Lo que sí debemos hacer es participativos. Vamos a revisar qué está pasando en mi ciudad, déjame ir a las sesiones, déjame leer, déjame pedirle cuenta a mis autoridades locales, déjame meterme en la política central y no simplemente decir es que este partido o el otro partido o el presidente de turno es lo peor que le tocó a los Estados Unidos mientras nos tomamos un trago y nos fumamos un cigarro en la puerta de nuestra casa. Hay que ser responsables, hay que involucrarse y hay que dar nuestra parte. Nuestra parte es estar pendiente de lo que sucede y sobre todo como americanos hispanos tenemos la dicha y la fortuna de vivir en esta gran nación que nos ha dado tanto y que incluso muchos de nosotros llegamos adultos y logramos estar en este país donde ya durante 250 años han construido todo lo que habíamos soñado nosotros muchas veces en nuestra patria. Y aquí está la mejor salud, la mejor seguridad, las mejores vías, la mejor educación y está a nuestro servicio. Seamos responsables, informémonos de lo que sucede y como siempre tengamos una visión amplia y una visión amplia que permita que no caiga solo en las mentiras de 2 o 3 medios de comunicación que transmiten solo lo que a ellos le conviene decir. ¿Cómo podemos despedir el podcast, Gaby? Bueno, yo agregaría una frase de Milton Friedman, que es economista, estadista estadounidense, y que de alguna manera te pone en perspectiva entre lo que es gastar el dinero privado, el que nosotros mismos producimos, y gastar el dinero del gobierno, el gobierno público que no es tuyo. Él dice que siempre hay 4 formas de gastar. El dinero que te ganas tú y lo inviertes en ti mismo, el que te ganas tú y lo regalas a alguien más, el dinero que no es tuyo y lo inviertes en ti, y el dinero que no es tuyo y lo gastas para los demás. Hagan un análisis personal de cómo invertirían el dinero. Si, por ejemplo, me lo gano yo, Gabriel, y adicionalmente estoy gastándomelo para mí, sé lo que quiero, sé lo que necesito y sé el valor y cuánto me costó ganarme ese dinero. Hagan el ejercicio en las otras 3 etapas para que entiendan que el gobierno, si va a gastar el dinero de otros en otros, no necesariamente va a tomar las mejores decisiones. Y es por eso que América Hispana quiere estar aquí para que entiendas que suena muy bonito un gobierno proveedor, pero realmente no es el que mejor decide para que tu economía en el largo plazo esté bien.
Por favor, regálanos un like, creo que nos lo hemos vuelto a ganar el día de hoy. Adicionalmente, comparte, dile a alguien que creas le guste este contenido, mira qué bien lo están haciendo. Tratamos entonces de hacer ese balance entre los temas que realmente importan y lo que va sucediendo en el día a día para que tengas entonces más herramientas de discusión y cuentas entonces con América Hispana para ser entonces ese canal comunicante entre la política de Estados Unidos y tu realidad. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí en América Hispana y será hasta la próxima. Así es, que tengan muy buen día.